Habiendo hablado de la inspiración de la Biblia, ahora toca este tema importante de la infalibilidad e inerrancia, que tiene que ver, es una consecuencia de hablar de inspiración. Si nosotros hablamos y si nosotros decimos y estamos de acuerdo de que la Biblia es producida por el mismo aliento de Dios, fue inspirada por Dios a través de los autores humanos, pero que definitivamente Dios se encargó de ese proceso para poder transmitirnos la verdad, para poder transmitirnos su verdad. Entonces también es importante que nosotros podamos reconocer y llegar a este punto de decir que es infalible, que es inerrante, o sea que no hay error en ella, y reconocer que es la regla infalible de fe y de práctica, o sea, en todo lo que concierne a la fe, en todo lo que concierne a la práctica de nuestra fe, la manera en la que nosotros vivimos nuestra fe, nuestra regla sí o sí tiene que ser la Biblia. De nada sirve si nosotros simplemente decimos, bueno, sí, Dios inspiró la Biblia es la palabra de Dios, pero decimos, bueno, pero en realidad como con los autores, viste cómo es, quizá en aquella cultura, en aquel momento, Dios sí habló, pero hablaba para esa gente, ahora para nosotros es distinto, tenemos que hacer cambios. Entonces, si nosotros vamos a mantener a la Biblia como nuestra autoridad, es necesario que estemos de acuerdo en que una consecuencia de que sea inspirada por Dios es que en la Biblia no hay error y es nuestra regla infalible de fe y práctica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, si esto no lo tenemos claro, nos vamos a dejar influenciar, como habíamos hablado antes, por filosofías de moda y la cultura del momento. Nos vamos a dejar también influenciar por por tradiciones humanas. Y también por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, en estas formas o razones por las cuales muchas veces podemos interpretar mal la Biblia. Entonces, es importante también entender, bueno, ¿por qué decimos que toda la Biblia, que todo es la palabra de Dios? Y por qué decimos que es inerrante, por qué decimos que podemos confiar y por qué descansar esta cuestión de su autoridad, de la inerrancia? Bueno, hay muchas razones, muchos argumentos, pero en lo que quiero que nos concentremos hoy, porque seguramente podemos estar de acuerdo que es una de las razones principales, es el hecho de que el tema de la autoridad de la Biblia descansa sobre ¿quién? Sobre la autoridad de Cristo. Sí, sobre la autoridad de Cristo. Entonces, es Jesús mismo, es Dios, a través de Jesús, quien respalda la autoridad de las Escrituras. Y hay mucho para poder investigar, para poder ver esto, pero vamos a ver algunos ejemplos, y yo sé que podemos entrar o podemos discutir si esto es un argumento circular, en el sentido de que, bueno, de cómo sabemos sobre Cristo, lo sabemos a través de las Escrituras, pero bueno, a ver, entendiendo por muchas de las otras razones que hemos visto, o muchas otras que todavía podemos estar por ver, de por qué confiamos en los relatos de la Biblia de Jesús, yo creo que la confianza de que los relatos, de que las cosas que nosotros tenemos sobre Jesús en los evangelios es veraz, es una discusión fundamental, esencial, pero después puede haber otros argumentos que la gente puede levantar sobre el resto de las Escrituras, sobre si nosotros deberíamos guiarnos o no por el Antiguo Testamento, si el Antiguo Testamento se aplica a nosotros, a la iglesia, ahora solamente para Israel. Bueno, todo bien con lo que dijo Jesús, pero que debemos prestarle tanta atención a lo que dijeron los apóstoles, lo que dijo Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, asumiendo esta base, asumiendo este principio de que sí, de que nosotros confiamos en que lo que dicen las Escrituras sobre Jesús es cierto, es importante ver algunas cosas, la forma en la que Jesús mismo trataba el resto de las Escrituras, y esto creo que también nos afirma a nosotros en nuestra convicción. Entonces es importante esto, entender de que Cristo respalda la autoridad de las Escrituras, y un par de ejemplos creo que bastante puntuales o bastante importantes es, por ejemplo, en la tentación de Jesús en el desierto. Es muy interesante cómo la tentación de Jesús se parece tanto a la forma en la que fue tentada Adán y Eva. Vemos que la serpiente ahí en el huerto del Edén quiere tentar a Eva utilizando y torciendo las mismas palabras de Dios, lo que Dios había dicho, pero que incluso hasta miente, dicen, no dijo Dios que no podían comer de ningún árbol y no sé qué, y después Eva dije, no, sí está bien, dijo, pero no podemos comer de este árbol. Y dice, bueno, te mintió,
porque si vos comés de este árbol ciertamente vivirás o ciertamente serás como Dios. Y utilizó la mentira, no salió con algo completamente inventado desde cero, sino que comenzó torciendo la palabra de Dios. Y de la misma manera, en el desierto, cuando Jesús fue tentado, Satanás utiliza partes de la misma escritura. A ver, pensemos en lo loco que es esto, ¿no? Decimos que Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios en mayúscula es la mayor expresión, la mayor revelación de la palabra de Dios. Podríamos decir literalmente que cualquier cosa que Jesús diga es palabra de Dios, literal. Hasta todas las cosas que Él dijo que no las tenemos registradas. Con Jesús es distinto, no es como con el resto de los apóstoles que tuvieron que ser inspirados. Cualquier cosa que Jesús haya dicho, Jesús es Dios, por lo tanto cualquier cosa que Jesús dijo en su vida fue palabra de Dios. Impresionante eso, ¿no? Entonces, Satanás podría haber tomado cualquier cosa que él dijo o cualquier otro concepto, hubiera podido buscar cualquier otra manera. Sin embargo, Satanás quiere tentar a Jesús a través de esto, de quién Él es, e incluso en algunos momentos utilizando la palabra de Dios, o sea, las escrituras. Y Jesús siempre Jesús contesta ahí en Mateo 4, principalmente haciendo referencia a los pasajes de Deuteronomio, tanto Deuteronomio 6 como Deuteronomio 8. Siempre contesta con la palabra, con las escrituras. Si bien cualquier cosa que Jesús se le hubiera ocurrido contestarle a Satanás hubiera sido palabra de Dios, hubiera sido perfecto, hubiera sido una buena salida, sin embargo Jesús cita las escrituras, escritas por los profetas, escritas por Moisés, y que estaban en la tradición judía, para reprender, para echar atrás, para deshacerse de Satanás. Eso es una cosa que yo de verdad creo que eso nos tiene que volar la cabeza. Porque nosotros decimos, bueno, lo que dijo Jesús es importante y el resto no sé si es tan importante. Jesús te está diciendo, Jesús, cuando yo fui tentado, me aferré a las escrituras. A ver si pensamos un poquito en eso y en todo lo que eso significa y todo lo que eso implica. Y después también, hay muchísimas instancias de esto, pero creo que otro de los momentos clímax, otro de los momentos importantes en el ministerio de Jesús fue el Sermón del Monte y lo que Él enseñó. Y una y otra vez encontramos a Jesús haciendo referencia a los 10 mandamientos, lo encontramos haciendo referencia a otras partes de las escrituras, con todo esto que él dice, bueno, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, Jesús en eso no está descartando las escrituras, sino que él está diciendo, bueno, todo esto es así, es cierto, pero vamos un paso más, vamos a cuál era el corazón de la ley, y no solamente Jesús estaba confrontando gente que solamente quería cumplir los mínimos requerimientos básicos para poder decir que cumplió la ley, y Jesús le dice, bueno, esto se escribió con tal propósito, entonces ustedes escucharon tal cosa de lo que dice la ley, pero yo les digo que el verdadero propósito es y también debemos cumplirlo si somos parte del reino de Dios. O sea que Jesús se respalda, Jesús se apoya en la ley, en los mandamientos para esto. Y Jesús creía, esto lo vamos a ver también como incluso tiene que ver con el Sermón del Monte, pero Jesús creía que él mismo, la persona de Jesús, era el clímax, en la parte del foco central de todas las escrituras. O sea, no es que él era simplemente mejor, si bien lo era, que cualquier otra cosa de las escrituras, no es que Jesús venía a reemplazar lo que había en las escrituras, no es que Jesús venía simplemente a traer algo mejor, aunque por supuesto la Biblia nos dice que el nuevo pacto es mejor, nos conviene el nuevo pacto por un montón de razones, pero Jesús no desechó todo lo que venía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice acá Juan 5, 39 y 40. Dice, Jesús estaba confrontando a las personas que estaban en contra de él, los fariseos. Dice, escudriñad las escrituras, o sea, estudien, analicen, indaguen en ellas, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, en ellos ustedes tienen la respuesta a cómo vivir verdaderamente bien, cómo tener una vida abundante, cómo hallar la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les está diciendo, ustedes se matan estudiando las escrituras, ustedes se pasan haciendo esto, aquello, lo otro, indagando, buscándole el pelo al huevo, todo lo demás, y son tan estudiosos, saben tanto, pero no pueden ver que las escrituras se tratan de mí, que las escrituras están hablando de mí y me señalan a mí. Entonces Jesús dice, las escrituras, todo desde Génesis, todo lo que ellos tenían hasta ese momento es importantísimo, es esencial, es central, porque complementa, ayuda a explicar el por qué es que yo vine, ayuda a entender la historia, ayuda a entender lo que yo estoy haciendo. Y déjame asegurarte una cosa, a medida que nosotros más vamos estudiando la Biblia, el Antiguo Testamento, los profetas, las historias, las narrativas, el Pentateuco, todo, y lo hacemos con la mente pensando realmente en qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús vino a hacer, y entenderlo en cuanto a ese propósito, más y más vamos quedándonos deslumbrados con la realidad, con la verdad de que de verdad todo esto se trata de Jesús y apunta y muestra la necesidad de un Mesías, y nos va mostrando las características del Mesías y cómo una y otra vez nosotros vamos repitiendo esta historia del pueblo de Israel que una y otra vez falla y no puede cumplir, y esta necesidad que todos tenemos de un corazón nuevo, y esta necesidad de darnos cuenta que nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos, y una y otra cosa. Y esto es a nivel superficial, a nivel general. Cada una de las historias, incluso es impresionante las cosas que uno puede llegar a aprender y el provecho que uno puede llegar a sacar hasta de las genealogías. Mateo es un gran ejemplo de eso, ¿no? Mateo por algo comienza a contar el evangelio de Jesús con su genealogía. Porque hay un montón de detalles y un montón de cosas que nos hablan y que nos enseñan, y que preparan este camino hasta poder conocer y llegar a conocer al Mesías. Yo te aseguro que si nuestra Biblia comenzara con el Nuevo Testamento, con Mateo, con los Evangelios, sí, sin duda estaríamos conociendo la parte más importante de la historia, pero nada de eso tendría el mismo sentido, tendría la misma profundidad y tendría el mismo impacto que si nosotros lo hacemos a través de conocer la gran historia de Dios, a través de poder conocer el carácter de Dios y poder conocer el motivo por el cual Él envió a Jesús. Uno de los lugares en los que Jesús muestra esto, en lo que Jesús habla de esto claramente, es en Juan 5, 39 y 40, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Es esta forma también de Jesús de decirles, bueno, ustedes que son tan estudiosos, ustedes que tanto creen que tienen todo claro, que tanto reflexión y tanto meditan las Escrituras, no pueden ver de que yo soy el cumplimiento, de que todas las cosas se cumplen en mí, de que de verdad todo viene apuntando hacia mí. Y esta es otra razón también por la cual incluso eso Jesús respalda. Jesús no viene a reemplazar, sino que dice, no, las Escrituras son importantes porque me confirman, me respaldan, me señalan mi aparición, mi obra y todo lo demás. Entonces Jesús mismo acá lo comprueba, incluso desafiando a estas personas, a estos fariseos, aquellos tan estudiantes que se decían de las Escrituras, pero no eran capaces de reconocer cómo Jesús estaba cumpliendo y todas las profecías, pero también el propósito mismo de la ley, y que a través de él es de quien podemos obtener verdaderamente la vida eterna. Dentro de esto también es importante ver cómo Jesús avaló las diferentes secciones principales del Antiguo Testamento, y a lo que nos referimos con esto es de que bueno, decimos que Jesús respalda lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y los israelitas tenían un canon. Ellos sabían cuáles libros, qué profetas y qué cosas eran las que ellos consideraban que eran parte del canon de lo que ellos consideraban como la Biblia hebrea, le llaman algunos, o el Antiguo Testamento para nosotros, y es importante que Jesús en varias ocasiones lo respalda, y lo vemos acá que dice, no, en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No lo he venido para abolir, sino para cumplirlo. Esto también es como parte del Sermón del Monte que mencionábamos hace un ratito, ¿verdad? Y esto es importante porque cuando Jesús dice la ley y los profetas, él
no está hablando de la ley, bueno, no está mencionando solamente los 10 mandamientos, sino estaba diciendo, bueno, aquellos que nosotros consideramos entre los libros de los profetas. Jesús literalmente está señalando las dos grandes secciones del Antiguo Testamento. A la ley se le llamaba todo el Pentateuco, todos los escritos de Moisés, y los profetas, los judíos contaban a partir de Josué como uno de los profetas, y todo, incluso todos estos libros de historia lo consideraban dentro de la categoría que ellos llamaban profetas. Es como si nosotros dijéramos, yo no he venido para abolir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos dando una característica de algo que engloba todo lo que está contenido ahí dentro. Incluso recordemos de que muchas veces para los judíos estos se encontraban, no lo tenían así en un librito como lo tenemos nosotros, sino que estos se encontraban en rollos y se llamaba el rollo de los profetas, pero ahí dentro, en estos grandes rollos, contenían muchos manuscritos de diferentes libros, de varios libros que estaban juntos dentro de las sinagogas y todo lo demás. Entonces, cuando dice la ley y los profetas, no está hablando de dos secciones del Antiguo Testamento, está haciendo referencia a todo. Incluso en el siguiente pasaje, en Lucas 24, vemos en el versículo 44, dice: luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito por mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá nuevamente Jesús respaldando la ley de Moisés, o sea, todo el Pentateuco, los profetas, y acá incluye los salmos también, que bueno, que eso depende, a veces los salmos se incluía dentro de esta sección de los profetas, porque fue escrito bueno, por el rey David y por muchos que tenían como estas características de profeta también, pero acá por las dudas Jesús también aclara la ley, los profetas y los salmos. Esto engloba todo lo que para ellos era lo que nosotros tenemos hoy como el Antiguo Testamento. Entonces Jesús lo respalda y dice que todo esto hablaba de él, todo esto lo respalda, y es después lo que él sigue explicando acá en Lucas 24, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más. Jesús anticipa que le daría autoridad a los apóstoles para hablar a través de su espíritu. Y esto es bien importante, porque en Juan 16, de 12 al 15, es ahí donde dice y donde nos recuerda esto de que dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Y nosotros... está bien, muchas veces como solemos interpretar este pasaje, como lo solemos aplicar a nosotros, y está bien, es decir, bueno, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que todos los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, entonces podemos pedirle al Señor que nos guíe, que lo use cuando leemos la Biblia para poder entender, podemos pedir la dirección del Espíritu Santo, podemos pedir la sabiduría de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Y está bien, es una aplicación correcta para nosotros, pero siempre está bueno dar ese paso primero y decir, bueno, ¿qué significó esto para esos apóstoles, para esos discípulos? Bueno, Jesús les está diciendo: yo no voy a estar más con ustedes tienen esta gran comisión, esta gran tarea que les va a quedar, ustedes continuar con esto, yo no voy a estar más y les voy a enviar a alguien que los va a ayudar. El gran consolador, el gran consejero, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es quien los va a seguir guiando toda la verdad. Recordemos que Jesús, hubo muchas cosas que él no expresaba directamente a sus discípulos por la mayor parte de su ministerio. Después de resucitado, en esos días que estaba con ellos y les enseñaba y les mostraba, como ahí en Lucas 24, les empezó a mostrar bastante más de cómo era que las escrituras hablaban de él. Pero también Jesús les estaba diciendo de que era el Espíritu Santo quien, cuando viniera sobre ellos a partir de Pentecostés, los iba a guiar a toda verdad, les iba a seguir revelando, les iba a seguir hablando a los apóstoles, para que ellos tuvieran este conocimiento de poder también hablar de parte de Dios, de poder interpretar el resto de las escrituras. Y esto es algo importante, esto es también lo que le da autoridad a los apóstoles y bueno, y a algunas de las personas que estuvieron con ellos, para decir que bueno, que escribieron cartas o libros autoritativos, libros también inspirados por el Espíritu Santo, y eso no es menor, eso tenemos que considerarlo. Pero después, si seguimos en este pasaje de Lucas, el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Recordemos esto, dice que pasó esto, pero esto se lo estaba
Esto pasó después de que Jesús resucitara. Y esto es bien al final de Lucas, después de la resurrección de Jesús. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces no nos extrañe si después nosotros de repente encontramos a los apóstoles diciendo cosas o interpretando pasajes del Antiguo Testamento, trayendo conceptos que nosotros decimos: ¿pero de dónde sacaron esto? Bueno, Jesús mismo, después de su resurrección, dice que les abrió el entendimiento y les empezó a explicar, les empezó a revelar y a mostrar un montón de cosas, y además les dio este respaldo que les dijo: el Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes, los va a guiar a toda verdad. Todo esto sale de la misma boca de Jesús. Entonces respalda el Antiguo Testamento y le da autoridad a los apóstoles y les confirma que ellos iban a tener el conocimiento y la guía del Espíritu Santo y el entendimiento que él mismo les estaba transmitiendo para poder no solamente seguir interpretando el Antiguo Testamento de forma autoritativa, sino también para poder hablar la verdad de parte de Dios. Esto la verdad que es impresionante y es muy bueno. Otros datos ahí interesantes es que Jesús cita directamente 14 libros del Antiguo Testamento. Esto es buenísimo. En los evangelios tenemos de todas las cosas que Jesús dijo, él cita directamente un montón de veces, muchas más que 14, pero podemos identificar hasta 14 libros que él cita, y esto por supuesto que van confirmando más allá de que Jesús ya dijo que todas las escrituras, toda la ley, los profetas y los salmos hablan de él y señalan y muestran todo lo que el Mesías tenía que padecer. Jesús también se refiere a los personajes. Cuando habla de personajes bíblicos, se refiere de ellos como personas reales. Se refiere a los personajes bíblicos como personas reales y no como historias ficticias. En el material ahí del PDF tienen también un link, si lo quieren buscar, donde hay como un estudio mucho más profundo, donde se habla de cuáles, se menciona todos los pasajes, donde hace estas referencias, estas citas de los 14 libros del Antiguo Testamento, y también cuando cita o cuando menciona a los personajes bíblicos como personas reales y no simplemente como historias interesantes o morales. Y también es importante, ¿cuál es la conclusión de esto? Si nosotros creemos en Jesús, si nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, es importante que vos y yo tengamos la misma visión de las Escrituras que Jesús, y por lo tanto debemos someternos a ellas. Porque si Jesús le cede autoridad y reconoce la autoridad de todas las Escrituras y además también de lo que los apóstoles iban a estar escribiendo, nosotros debemos someter nuestra vida a las Escrituras de la misma manera en la que nos sometemos o decimos que nos sometemos a Jesús. Así que esto realmente creo que es importante cuando hablamos de la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura, para realmente confiarlo, para realmente abrazar de que de verdad podemos confiar y de verdad puede ser nuestra autoridad en cualquier cuestión de fe y de la práctica de nuestra fe. Muchas gracias por colgarte y mirar este video, llegaste hasta el final. Esta es una colección de videos de entrenamiento que estuve haciendo para la iglesia, así que si querés seguir avanzando en este curso de teología sistemática y otras cosas más que tenemos por delante, suscríbete, dale like, compartilo y estate atento que próximamente se vienen más videos.